Es diputado de la Ciudad de Buenos Aires, integrante del bloque del Frente de Todos, y queríamos analizar con él, aprovechando esto que estamos hablando, analizar un poco el plan de vacunación, cómo viene dándose en la Ciudad de Buenos Aires. Javier, Fernando Barrera, Javier Leaño, Matías Linares te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Fernando, Matías? Un gusto poder charlar con ustedes. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente, un placer tenerte acá en Castillo de Cartas, en Radio Sónica. Bueno, contanos un poco cómo ves vos esta situación del plan de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, y cómo ves la situación general, ¿no? de el tema de vacunación en nuestro país. Bueno, a ver, un poco creo que en la introducción que venía escuchando que vos planteabas estaban los lineamientos generales, ¿no? Primero, antes que nada, con total claridad, plantear que entendemos que no es un tema para especulaciones políticas, ¿no? Uno trata de manejarse con cifras oficiales para poder abordar el tema y también para socializar con el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que describías muy bien, Fernando, perdón que lo repita, pero sí. La situación en que se encontraba a nivel nacional la salud y también en la Ciudad de Buenos Aires. Y a ver, los oyentes seguro que escuchan tu programa, que son gente interesada, recordarán que hace un par de años atrás estábamos discutiendo el 5x1 para que se cierren 5 hospitales y sean concentrados en el Hospital Muniz. Imagínate si la pandemia nos hubiese abarcado en ese momento, ¿no? La realidad es que por suerte no sucedió eso, y por otro lado también lo que vos decís, y creo que gran parte tuvo que ver en todas las jurisdicciones del país, la impronta que Alberto Fernández tomó para federalizar, digamos, el impulso que había que darle a fortalecer el sistema público de salud particularmente, que en la ciudad se recuperaron una cantidad de camas importantísimas. Vos fíjate, la ciudad desde el 2010 al 2019 había perdido casi 600 camas de camas generales, ¿sí? Que eso puede ser un hospital o 2 hospitales. Y volvimos a recuperar esas camas ahora, es decir, que se ve fortalecido, y la ciudad también hizo lo suyo, ¿no? Porque tampoco hay que negar en ese sentido lo que la ciudad haya hecho, aunque sea forzado por la coyuntura, ¿no? Porque claramente antes no estaban en esa línea. Y después lo que nos preocupa estructuralmente es el tema de la información, ¿no? Digo, de cómo actuó la ciudad, y tratando de ser objetivo. A ver, es una de las pocas jurisdicciones donde no hay un plan de sensibilización y de promoción de la vacunación. Recién ahora están apareciendo algunas cosas, ¿no? Y yo sé que puede ser contradictorio, o se puede plantear alguna discusión, ¿no?, con respecto a si hay que generar registros o no, y cómo hay que publicitarlo, ¿no?, digamos, esas situaciones. Pero lo que entendemos nosotros es que lo que hace en principio es generar alguna certidumbre, ¿no? Porque lo malo, en términos generales, es no saber qué pasa. Claro. Entonces creemos que en ese lugar era necesario que exista una campaña de sensibilización para el conjunto de la ciudadanía y también para el personal de salud, porque no sé si vos recordarás, pero hace casi un mes a esta altura, cuando se empezó a vacunar el personal de salud, Fernán Quirós, en conferencia de prensa, anunció de que aquellos trabajadores de la salud que le habían ofrecido la vacuna, había cerca de un 40% que no habían aceptado vacunarse. Y eso genera una gran preocupación, ¿no? Más allá de la instalación que existió antivacuna rusa, Sputnik V, o como se haya denominado en cada uno de los medios de comunicación, que era un veneno, y hoy finalmente The Lancet, que es la revista que genera la mayor homologación, digamos, ¿no?, de cómo funciona, la está declarando como la vacuna más importante en el mundo, ¿no? Y esos son los principales problemas, ¿no? Los datos, la información más fidedigna posible, entendiendo que la coyuntura a veces supera cualquier situación, pero entendemos nosotros que tenemos que saber cuántos se vacunaron por el sector privado, cuántas vacunas tiene puntualmente la Ciudad de Buenos Aires, la actualización, te diría hasta diaria dentro de lo posible, de cómo se van llevando adelante toda esa información, es fundamental para que lo tengamos, que es información que hoy no está del todo claro en la página de la Ciudad de Buenos Aires, que es el sitio oficial que uno tiene para hacerse la información, más allá de lo que plantea Quirós. Mira, yo para no hablar yo solo, digamos, ¿no? Pero nosotros nos encontrábamos, cuando fue la situación del Luna Park y de San Lorenzo y la Rural, que la verdad que es una imagen
que yo creo que ni el gobierno de la ciudad quería tener, obviamente, ¿no? Ujú. Pero que la verdad que fue lamentable, que generó bronca, tristeza, te diría, ¿no? Ver a nuestros abuelos y abuelas mayores de 80 años bajo el sol, sin una silla para esperar y sin posta de hidratación, por lo menos, ¿no? Más allá del distanciamiento que establece la DISPO en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras en la página de la ciudad decía que teníamos 211.000 vacunas, en conferencia de prensa Quiró decía que teníamos 266.000. Claro. Digamos, y eso no podemos estar esperando una conferencia de prensa. Tiene que estar claro en cada uno de los lugares para poder seguir la trazabilidad de esas vacunas y saber a qué efectores de salud fueron destinadas y cuándo se vacunaron o no, ¿no? Ujú. Sí, total. Mira, diste en la tecla en un tema que me parece que es esencial en esto, porque es cierto, la gente necesita la información, además de ser un derecho, es básica y fundamental en estos procesos en los cuales está en riesgo tanto como la vida de las personas, ¿no? Entonces, me parece que es determinante tener información y tener la capacidad de poder tomar decisiones al respecto. Y creo que una de las cosas que se violó, por lo menos en la política argentina, en muchos casos, fue ese deber de información, acusando, poniendo en riesgo la situación de muchos. Yo he visto muchos abuelos que decían: yo no me quiero vacunar porque las vacunas no sirven, porque porque no están autorizadas, porque vienen de laboratorios extraños. Generaron mucho daño con la desinformación en mucha gente que debería hoy estar cubriendo su situación y su inmunidad con la vacuna. Gracias a Dios eso se superó y hoy el plan de vacunación avanza a sus tiempos y de su manera correctamente, por lo menos a nivel nacional. Otra de las cosas que a mí me preocupó y que realmente me pareció tremendo, tiene que ver con lo que fue en la ciudad, lo del registro de los mayores de 80 años. Porque me parece que tiene que ver con una incapacidad de ver cómo son las cosas en la realidad. Los funcionarios tienen que, primero, partir de la idea de que tienen que saber de qué se trata de lo que están haciendo. Entonces, si yo pongo un registro por internet para que las personas mayores de 80 años se tengan que inscribir, prácticamente es una burla, dado que por la brecha digital muchas de esas personas no tienen acceso a la conectividad, no saben cómo usar un celular. Y si lo tienen, no saben usarlo. No saben usar una computadora, no tienen wifi. Entonces, pretender que un adulto mayor de 80 años se inscriba por internet en un registro de vacunación cuando vos tenés el padrón para poder determinar a quiénes vacunar primero, me parece una falta de respeto. Lo digo yo, te lo quiero decir yo, porque realmente, decir, me parece que es tremendo lo que ha hecho la ciudad, más allá que después lo corrigió, por lo menos, no sé si lo corrigió, pero por lo menos... Todavía creo que no hay una línea telefónica como para poder hacerlo. Todavía hay muchos adultos mayores, muy mayores de 80 años, que porque no se anotaron el primer día están esperando que lleguen las vacunas. Claro. Y lo último es que me parece que también esto de que nos faltan vacunas, también es otro de los puntos que me parece que hay que poner claridad al respecto, ¿no? Porque yo veía un informe el otro día de un diputado de la provincia de Corrientes, que muchas veces sale con nosotros, Martín Barrio Nuevo. Martín, sí. Barrio Nuevo, sí. Que mencionaba, que hizo una aclaración de cómo se distribuyó la vacuna en todo el país. El distrito que más vacunas recibió fue la ciudad de Buenos Aires, con un 10,6%. Claro. Y lo sigue después Neuquén con el 8,1% y así sucesivamente varios más hasta Misiones, que es el distrito que menos recibió, que recibió un 6,5%. Entonces, cuando escucho a algunas autoridades que dicen faltan vacunas y en realidad uno ve que es el distrito que más recibió, estamos tomándole el pelo a la gente. Sí. No, claramente, Fernando, por eso hacemos hincapié en la información. Porque, a ver, ellos muchas veces hablan de desengrietar, pero en sus mismas intervenciones lo que hacen es fomentar la grieta. Claro. El otro dato también es cuando definieron las prepagas para darle, el hospital italiano, el hospital alemán, también dejaron afuera el PAMI, que es, digo, la obra social más grande de Latinoamérica
y que en la ciudad de Buenos Aires en particular, hablando de adultos mayores, tiene más de 300.000 afiliados. Y si hablas de los mayores de 80, tiene casi 150.000. Entonces digo, ¿cómo se toma esa definición, digamos, para poder llevar adelante un plan de vacunación, de descentralización, con el PAMI ofreciendo 10 bocas que hasta el momento de hoy no tuvieron respuesta? Yo escuché declaraciones del ministro Fernán Quirós en el día de hoy, que planteaba que ellos ya están vacunando a los del PAMI también. Obviamente que, a ver, lo importante es que se vacunen, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, vacune quien los vacune. Sí. Pero haber desaprovechado la posibilidad que desde el PAMI hagan algún aporte, sea el que sea, para generar más postas de vacunación, era algo que era importante para que tengamos en cuenta todos. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Yo la verdad, uno lo ve a Fernán Quirós y claramente, como dicen los abogados, es un hábil declarante, un buen comunicador, pero realmente muchas veces nosotros vemos que falla en la información para que todos podamos contar con ella y poder tener nuestra propia evaluación. A ver, hoy en la página web figuran, por ejemplo, cuántas vacunas Sputnik V, cuántas AstraZeneca, cuántas... No digo que no sea un dato importante, pero hay otros datos más importantes, ¿no? Como lo que mencionaba anteriormente. Y obviamente lo que decía Matías y vos también recién, digamos, ¿no? Es decir, promover que los adultos mayores de 80 años se tengan que anotar a través de Internet, y aparte yo sé que ustedes lo dicen también porque tienen familia, amigos, y yo, no sé, mi hija estuvo tratando de anotar a mis dos viejos que tienen 79 cada uno, desde el minuto cero, y nunca lo logró. Sí, mi viejo tienen 90 y 86 y están en el registro esperando a que les notifiquen cuándo se pueden vacunar. Por eso, y uno es muy crítico a lo que pasó en el Luna Park y la Roy, porque más allá de lo que pasó y de esa foto horrible que tuvimos, por otro lado habían cerrado todos los vacunatorios que estaban descentralizados. Es decir, hubiesen sumado esos lugares, pero para vacunar a más abuelos y abuelas, digamos, no quitar los otros que estaban, que era lo que pasaba, ¿viste? Las declaraciones de las abuelas y la abuela era: mi amiga se vacunó en Villa Urquiza y yo me tengo que venir de Villa Urquiza al Luna Park. Claro. Y aparte, obviamente, ¿no? Después está, no sé qué vida llevará cada uno de los funcionarios del gobierno de la ciudad, pero yo tengo muy presente que, por decir una cosa muy chiquita, ¿no? Le decía a mi abuela: hoy vamos al cumpleaños de mi primo, ¿te paso a buscar? Y yo le decía a las 8 y ella de las 5 de la tarde ya estaba con la cartera en la falda, esperada y perfumada para que la pase a buscar. Sí. Eso siempre pasa y es algo que hay que tener en cuenta. Lo mismo que cuenten con algún acompañante, aquellas que pueden hacerlo, para que las alcance hasta el lugar y les haga de sostén, digamos, ¿no? Todas esas son las cosas que deberían haber tomado nota previamente. Vuelvo a decir, es un tema que nos preocupa a todos, que todos queremos lo mejor para todos, que todos queremos tener más cantidad de vacunas, y para eso también hay que preparar el sistema de salud para poder abordarlo en el momento que estén listas. Cada vez tenemos noticias de millones de vacunas que están llegando, sabemos que todavía no alcanza para cubrir a la población necesaria que nos permita una vida distinta, pero estamos en camino y reconocemos los esfuerzos que ha hecho Alberto Fernández y con Ginés en su momento y hoy con Carla Bisotti para seguir empujando esa posibilidad en esta puja también mundial que hay sobre la vacuna, ¿no? Porque nadie puede esconder eso, pero cuando uno mira la región, la verdad que la Argentina es uno de los países que hizo punta en el principio para hacerlo y que sigue trabajando y que pensó en todas las vacunas, ¿no? Porque la realidad es que no pensó solo en las Sputnik V, por eso se están avanzando en el resto, salvando lo de Pfizer, que plantea cuestiones, digamos, bastante complejas, ¿no? Para los estados nacionales de entregar todo tipo de soberanía y de asumir todas las responsabilidades respecto a un medicamento que se compra finalmente, ¿no? Javier, buenas tardes. Javier Leaño te habla, ¿cómo estás? Y justamente quería preguntarte sobre este último tema que estás hablando, no preguntarte, sino pedirte una reflexión. Hace un par de días Patricia Bullrich en A24 decía que dejen que los privados compren vacunas, que uno puede ir a comprarse, el que pueda pagar que la pague, y si no el otro que el Estado le dé un subsidio. Quería una reflexión sobre esto tuya. Bueno, yo creo que, a ver, salvando las distancias, va en la línea de lo que hicieron acá con el hospital italiano, el alemán y algunas prepagas. Es decir, esa idea de que algunos que pagan una prepaga de 20.000 o de 15.000 o de 30.000 pesos puedan tener algún derecho mayor, porque mientras nosotros comentábamos esto, de que se saturaba la página y nuestros abuelos y abuelas no podían acceder, había otros que con un llamado telefónico accedían a la vacuna directamente. Y la línea de Patricia Bullrich es la misma
que planteó, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero el diputado que responde a Cornejo para que pase en Mendoza lo mismo, Petri. y Morales en Jujuy también tiene una línea parecida, digamos, ¿no? Es, siempre, viste, a veces intenta, no digo ustedes, pero viste como que Patricia Bullrich es una descolgada. No es una descolgada. Ellos piensan así estructuralmente, y lo hemos visto con lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires con la salud, ¿no? Un presupuesto, imagínate, cuando asumió Macri era cerca del 24%, hoy está en el 16% el presupuesto de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Es decir, es ostensible la mirada que tiene sobre el sistema público, que Patricia Bullrich tal vez es la que se encarga de declararlo de la manera más brutal, ¿no? Pero por suerte Alberto Fernández, nuestro presidente, juega en otra cancha y entiende que la vacuna que tiene que ver con el COVID, como todas las vacunas que están dentro del calendario, son un bien común de la sociedad y hay que manejarlo de esa manera, ¿no? De una manera federal, de una manera equitativa y entendiendo los tiempos que impone el mercado internacional con la puja que existe con la vacuna, que eso es lo que traba. Lo que traba no es la voluntad del gobierno nacional de comprarlas, sino lo que pasa de manera internacional en este marco tan propicio para que el negocio y el mercado sea quien define a dónde va cada vacuna o no. Como decía yo anteriormente, ¿qué tal, Matías? Te habla. Como te decía anteriormente, que Canadá compró el doble de vacunas, el doble de cantidad de vacunas de la cantidad de población que tiene. Claro. Bueno, eso es, ahí está la verdadera puja. Cuando los mercados regulan, digamos, y en este caso algo tan grave y que también es un derecho humano que es la salud, bueno, la complejidad es mucho mayor, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Por eso Alberto, ahora con Bisotti a la cabeza, siguen peleando por la posibilidad, bueno, hasta de que fabriquemos vacunas, ¿no? Digamos. A ver, todas las medidas que el gobierno nacional tiene que tomar para que esto lleguemos al mejor punto, al objetivo de vacunar a un porcentaje de población que nos habilita a tener una normalidad más cercana a la que vivíamos, que yo creo que cambió para siempre, lamentablemente, se está haciendo. Después hay cosas que puede definir el presidente y otras que no. Por eso molesta mucho cuando el argumento desde la ciudad es que no hay vacunas o que pidan más vacunas que otra jurisdicción, cuando yo había leído el mismo informe que decís de Barrio Nuevo, que terminó siendo un lugar de consulta constante, ¿no? Para todos aquellos que estamos interesados, más allá de que él es de la provincia de Corrientes, tiene un gran expertise en materia estadística y siempre lleva mucha claridad. Y ahí quedó muy claramente plasmado que la ciudad es de las que más recibe. Porque aparte hay que tener algo en claro, la nación no define por dónde empieza cada jurisdicción. Es decir, la nación definió las poblaciones objeto de la vacunación, personal de la salud, de seguridad, los adultos mayores, digamos. Ahora, las etapas de cómo y en qué manera se realiza la vacunación la define cada jurisdicción. Y hoy en día todavía no terminamos de vacunar al personal de salud. Y empezamos a vacunar el 18 de febrero. Qué barbaridad. ¿Sí? Entonces ahí hay algo para ver, que uno no quiere ser, como arranqué mi intervención, digamos, no queremos especular, pero no tenemos claro los parámetros y la información precisa de cómo se ha llevado adelante la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Qué barbaridad. Bueno, Javier, un placer tenerte con nosotros. Te hago una última consulta y te saco el tema de las vacunas y te meto en otro tema también, quizás un poco menos importante, pero no, que tiene que ver con el partido de ayer de Boca River. ¿Cómo lo viste? Mirá la pregunta que me haces. Te lo hago, a propósito te lo hago. No, a ver, la verdad, me parece que estaba para cualquier lado el partido, ¿no? Yo creo que un poco Boca le encontró en algún momento la vuelta a River, pero bueno, creo que para como estamos, salimos hechos con los arqueros cumpliendo un rol fundamental, ¿no? Sí, así que eso pone en evidencia el partido que tuvimos, pero por lo menos fue algo entretenido, ¿no? Yo jugué bien, monstruo. Yo jugué bien. Carlitos Tevez está ganando. Yo jugué bien. A mí no me pueden recriminar nada. Tiró un taquito interesante, para decir la verdad. La verdad que tiró un taquito interesante. Very difficult. Bueno, Javier, gracias por estar con nosotros. Y bueno, desde ya Castillo de Cartas es una tribuna que está a disposición
para seguir haciendo luz en estas cosas que a veces en los medios de comunicación no salen. El agradecido soy yo, Fernando, así que sabés el aprecio que te tengo. Un saludo a los compañeros y compañeras de tu equipo y bueno, cuenten conmigo para cuando sea necesario, cuando piensen que puedo llevar algún aporte en la discusión que se tenga. Dale, gracias, muchas gracias, Javi. Hemos hablado con Javier Andrade, que es el legislador porteño del bloque Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires.